Entonces, continuando, por ejemplo, en la unidad 2 nos vamos a encontrar con la teoría del empirismo, ¿sí? Pero el empirismo, para nosotros, no lo conocemos porque nosotros sabemos que ser una persona empírica. ¿Qué es ser una persona empírica, doctor? Bueno, el concepto, estamos hablando de un tema de si yo me inspiro de la manera que yo lo proyecto, o lo culpabilizo, o lo traslado, lo hago de realidad. O sea, en Sí. ese sentido, me apasiona, es lo que yo inclusive le hago la pregunta, viene la condición del apasionamiento. Ujú. ¿Sí ven? Sí, sí. Y eso es esa. Sí. Entonces el ser humano, fíjese, cuando hay motivación, y yo vuelvo y les repito a la parte del trabajo de investigación, cuando estén en su tesis doctoral, a esa parte de la investigación, ¿correcto? En este caso ustedes escogen un tema y les apasiona, a ustedes les va a ir excelente. Puede ser un tema sencillo, un componente lo más sencillo que puede ser, ustedes lo van a hacer muy grande a la realidad, ¿sí? Entonces, esa ontología propia de ustedes en el ser es lo que les va a llevar a tener éxito en ese trabajo de tesis doctoral, ¿ok? Entonces, claro, nosotros lo manejamos hoy día como empírico y aquella persona, hemos escuchado, ha sido exitoso, pero es una persona empírica, ¿sí? Tal vez no culminó sus estudios de universidad, su estudio de bachiller, pero tiene esa competencia y esa habilidad, esa semillita, exacto, esa semillita. Ajá, con el conocimiento y la práctica. Entonces, ahí también vamos a encontrar esa teoría del empirismo, ¿sí? ¿Qué otra teoría vamos a encontrar en la unidad 2? El racionalismo, empirismo, racionalismo. ¿De dónde creen ustedes que viene lo racional? La misma experiencia. La misma experiencia, ¿verdad? Ajá. De ser racional a irracional es lo que no vivir. Si yo vivo lo racional, son las experiencias, la máxima de la experiencia. ¿Y las experiencias de dónde parten del ser humano? Si lo que uno vive cada día, cada día. Y donde se fundamenta la razón, donde viene todo lo Yo puedo ser muy realista, pero si no me enfoco en sí, como estoy practicando, voy a real, lo que soy, por ser a la verdad, a lo que estoy escuchando, por inspirando, ahí es lo que me da la forma personal. Claro. Y entonces fíjense que todo eso parte de los pensamientos, del conocimiento del ser humano. Yo hago mucho la parte lógica Ajá. de cada cosa. No, sí, es que tienen que aplicar mucha lógica, claro. Yo me acuerdo el primer año que en la Santa María te evaluaban la materia lógica en el primer año y después se aparecía la materia y no se profundizaba. Y me acuerdo que la profesora me estaba diciendo que esa oportunidad es muy verga. ¿Dónde sacas tú tanta lógica? La lógica es de la práctica. La práctica es porque no la posibilidad. ¿Y la práctica de dónde viene? De lo que tú digas allá. Del conocimiento y de la experiencia, ¿verdad? Del existencialismo. O sea, aparte de esto que les estoy hablando, también lo vamos a terminar de ver ahorita en la otra Y esto filosofía. sería un posible chiste que decía que lo lógico no es legal. A veces hay cosas que es legal que no es lógico. Pero usted tiene que darle la lógica y buscar la verdad. Y ¿Ve? el profesor nunca- Ah, sí, bueno, menos mal que el profesor Mosca y yo vamos a ir. Claro, es que la epistemología y la filosofía van de la mano, eso realmente es así. Fíjate, excelente. Entonces ya hablamos del empirismo, hablamos del racionalismo, o sea, en términos generales, ¿ok? También hay una teoría también, antes de llegar a una muy conocida por ustedes, que es la teoría newtoniana, las teorías de Newton. ¿Sí? Entonces, esas teorías de Newton fueron estudiadas y programadas por primera vez en esta filosofía moderna, por Isaac Newton, por supuesto. Entonces, ¿en qué creía él para ese entonces? Claro, uno cuando llega a bachillerato se atrofia, se bloquea con las teorías de Newton, la bala, ¿cómo se dispara sí, el cañón a tal velocidad, la bola impactó, la altura, mira, y uno pues no le enseñan o no le dan a entender que eso parte de una filosofía, ¿verdad? Parte de una filosofía. Entonces, para Isaac Newton, poder comprender y entender cómo ocurren esos procesos, cómo se aplicaban esas leyes, pues tuvo que hacer método científico, investigación científica, a través de la observación directa y a través de la observación indirecta. Entonces, perdón, la teoría newtoniana formó parte de la filosofía moderna, una gran importancia trascendental los hallazgos que ellos nos han dejado, porque hoy día todavía la seguimos manejando, utilizando. Entonces, es interesante, por ejemplo, en el área
forense y criminalística cuando hacen esos estudios de balística, pero se la deben a la filosofía de Isaac Newton, Exacto. ¿ves? Claro, y ahí Entonces, vienen los equipos especializados precisamente para descubrir la verdad, ujú, que son los elementos de prueba, y eso es lo que estamos ujú. viendo ahorita. Ajá. Entonces, más que todo, por ejemplo, el empirismo va más hacia la parte de la investigación social, la metodología científica, el conocimiento científico, ¿sí? El racionalismo también totalmente va más hacia la parte de la investigación y del método científico. Pero en el caso de Newton, aplica esas dos partes más la parte de la lógica, del racionalismo, prácticamente todo, o sea, todo para, Él lo lleva, ¿qué llevó o conllevó a que ocurriera eso? sí, Como decir, la causa y el efecto. la causa y el Sí, efecto. la causa y el efecto, sí, Sí. así es. Porque no puede haber con mala suerte y buena suerte, tiene causa. Ujú, Para que ocurra algo, tiene que haber causa. ujú, Eso es ujú. lo que como Sí, filosóficamente. filosóficamente. Ajá. ¿Qué otra teoría podemos encontrar ahí? Podemos encontrar el positivismo. El positivismo sí es más conocido por ustedes, ¿verdad? Sí, Selena recuerda algo de, sí. La teoría positivista, inclusive, es la que forma parte en estos últimos tiempos de cómo hemos sido formados en el estudio, ¿sí? Que pasamos, a ver si recordamos cómo les explico, que pasamos lo de la parte, cuando nosotros estudiamos en nuestra escuela de bachillerato, que todo el conocimiento era transmitido de una forma horizontal, ¿sí? Solamente el docente era el que tenía la razón, pues obviamente eso ya todo cambió. Esto fue dado a través de la filosofía moderna, donde nos conduce a unos conocimientos y unos estudios dirigidos más multidireccionales, donde todos tenemos derecho a compartir, nadie está más arriba del otro, todos estamos en un mismo nivel para compartir el conocimiento. Entonces, después del positivismo viene el constructivismo. O sea, ¿cómo vamos a construir algo positivo para crecer el conocimiento? ¿Sí? Entonces, todo esto ha sido aplicado e innovado hoy en día y es lo que vemos en la sociedad actual, en nuestra educación, en todos los niveles, indiferentemente de los niveles. Hoy día, bueno, ya tenemos hace ya años donde vemos que en los niños en etapa inicial, preescolar y escolar, ellos han estado recibiendo modelos de enseñanza a través de proyectos investigativos a su nivel, por supuesto, pero por ejemplo entender cómo ocurre el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Entonces, todos esos criterios de validación a su nivel, pues se ponen en marcha con ellos a través de la observación directa, por ejemplo, el color, porque cambia, porque una hoja de una plantica se muere al no recibir el sol, al no recibir el agua. Entonces, todos son indicativos que van a permitir a llevar un método científico, hacen un método científico, porque un método científico son pasos y métodos, ¿verdad? Pero entonces ellos pueden evaluar un resultado. Y pues obviamente todo eso lo vemos también a estos filósofos, cómo vamos a evaluar un resultado. Más adelante surgen en este conocimiento lo que, no sé si ustedes recuerdan, las hipótesis. Y acuérdense también cuando ponen a los niños en etapa inicial también, a Ajá. que hagan la observación directa de la semilla, de la paragota que la colocan Un germinadorcito con la o compota. sea, Ajá. no, Sí. exacto, el experimento, exacto, doctor. Y la observación que ellos llegan a una conclusión. Y que ahí desde esa etapa inicial empiezan a realizar un proyecto de investigación, empiezan a construir A construir, sobre sí. una base de Ajá. aprendizaje. Sí. Y eso es lo que va a darle resultados sobre ejes transversal, esa tarea de la familia que te ayudó a que vamos a ver el docente y el mismo niño. Sí. Entonces, conjugar un papel trascendental y es lo que nos deja a nosotros, vamos a decir así, la filosofía, toda la filosofía, porque vamos a decir así, porque se aplica las disciplinas de la ciencia. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar, a mí me encantó la actividad del método dialéctico. Buenos días, profesor. Disculpe el retraso, pero recién me mandaron el link. Y de resultados. Sí, aquí está nuestra compañera doctora Cecilia Duarte, bienvenida. Hemos estado haciendo una introducción, doctora, se lo resumo en breves momentos porque tenemos el tiempo medido acá en el Zoom, pero durante la semana van a recibir información respecto a la unidad 2, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar la unidad que es la filosofía contemporánea. Entonces, en la unidad 2 estamos haciendo un preámbulo de las teorías que ustedes van a encontrar, como la teoría del empirismo, la teoría del racionalismo, la teoría de Newton, la del positivismo que estamos en estos momentos conversando.
¿sí? Para después dar inicio a lo que es la unidad 3. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, gracias, profesora. Ahorita disculpen que me incluí con los compañeros porque recién me mandaron el link, Ah, pero pude organizar todo. No, no podía estar aquí presente, pero me cambiaron el trabajo para el día de mañana. Entonces, qué gusto compartir con ustedes desde ok. el Ecuador. Ah, muy Estoy bien. atenta a sus indicaciones. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, con la teoría del positivismo, que es constructivista, implementando lo que dijo la compañera Selene, eso es muy importante, esos proyectos que se hacen en etapa inicial. Muchas veces los sistemas educativos juzgan sin medir conocimiento y resultado. Eso es excelente, pero tiene que ir de la mano de la familia, del docente y de la motivación del alumno o del niño, que no solamente se puede conformar con lo que está viendo directamente en el resultado del experimento. El niño tiene, por ejemplo, que buscar qué es una semilla de caraota, porque la semilla de caraota tardó 3, 4 días en germinar, ¿sí? Porque le salieron dos hojitas de un tamaño pequeño, que es la parte del embrión, porque necesitan entonces tiene que buscar el proceso, pero él tiene que, a ellos hay que motivar que la energía solar, cuántos campos de espectros de luz visible tenemos, qué elementos necesita bióticos, abióticos esa semita para crecer, o sea, hay que abonarle los conocimientos, porque entonces ellos se limitan, ya creció, ya más nada, pero de todos esos niños, de todas esas poblaciones, siempre hay un porcentaje mínimo que tiene las cualidades de ser investigador. Entonces, esos niños que son estudiosos aplicados no se conforman con el proyecto o el experimento de la escuela, sino ellos van a buscar todo lo que les hace falta para poder comprender todo lo que ocurrió en el experimento. Entonces, esa parte es la que nos falta en todas las etapas. Esa parte es la que nos falta. O sea, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy estudiando algo, una carrera? ¿Para qué estoy estudiando un contenido? ¿Para qué estoy haciendo un estudio de cuarto nivel? ¿De qué manera me va a cultivar, sí, mis conocimientos? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Para qué me va a servir? Por tener un cartón no es suficiente, por tener un título no es suficiente. Tiene que haber algo más por el conocimiento. Y a medida que nosotros vamos leyendo y vamos indagando, vamos retroalimentándonos como lo estamos haciendo, estamos construyendo conocimiento. Estamos construyendo conocimiento. Entonces, estos filósofos verdaderamente, wow, yo siento que son Vinieron a muy aportar inteligentes. grandes ideas que Sí, innovaron dentro de la ajá, dentro de la estructura del exacto. aprendizaje de hoy día. De hoy día, sí, así es, Porque así lo es. estamos haciendo. La esencia. Sí, es la esencia, sí, es la esencia. Uno, a medida que va aprendiendo un poco más, porque esto es muy extenso para decir a que alguien lo domina todo totalmente, pero uno siente o le encuentra uno un poquito más de sentido a la vida. Y yo sé que ustedes, después que terminen estas dos materias que siempre van de la mano, van a estar curiosos, a Que ha pesar, afectado. sí, de querer comprender, a pesar de que estamos full de ocupados de trabajo y de complicaciones, pero siempre vamos a entender algo. El porqué de las cosas, Sí, por qué yo lo busco, porque la ontología, vamos a decir así, vamos a romper con viejos paradigmas, vamos conceptualizando nosotros y vamos reflexionando acerca de todos los sí. aprendizajes que nosotros estamos aprendiendo a través del origen epistémico y el origen filosófico, porque es aplicable hoy día. No, y ustedes En nuestra necesitan, vida. necesitan estas bases para que ustedes vayan ya pensando en su línea de investigación no sé si acá primero hacen un proyecto, después pasan me imagino que se hacen el proyecto de investigación y después pasan a su tesis doctoral. Muy bien, y se tuvo otra las condiciones específicas, aparte de Víctor, acaba de ver, que nos motivemos nosotros a proyectar de un primer momento Ujú. hasta el final. Hasta el final. Porque uno se Le apasiona, con lo que a ustedes les gusta, ya pueden ir eligiendo su línea de investigación y Profesora, van preguntando, van abonando sus ideas, buscando los elementos. Exacto. Y hermano, Sí, sí. Entonces, de eso, profesora María Elena. perdón. Justamente en epistemología ya nos hicieron un acercamiento al objeto del estudio que Ah, vamos a hacer de la investigación. Como usted bien lo dice, esto va de la mano en las dos disciplinas. Entonces, es importante que
lo que nos decía el doctor Moncada, que lo que nosotros hemos hecho es la primera aproximación y que dentro del proceso esto va a ir cambiando y nosotros Ujú. podemos ir incluyendo tanto las teorías epistemológicas como los métodos al respecto para tener el resultado correspondiente de la investigación. Exactamente, sí, muy bien, doctora Cecilia. Así es. O sea, entonces a partir de aquí en adelante, todo lo que les guste y les apasiona, tienen que irlo sumando a esa línea de investigación que ustedes quieran desarrollar y así van ganando tiempo. Sí, después yo me imagino que hay una asignatura en donde los guían completamente para que presenten su proyecto y de una vez van dando marcha a su tesis doctoral. Pero mientras a ustedes les guste lo que hacen, no van a tener dificultades. Eso sí se los digo yo. O sea, no van a tener ninguna dificultad. Y tiempo sacamos. Así sea a las 3 4 de la mañana un ratico, ahí sacamos. La solución a la filosofía que tengo, Ay, que sí. no hace lo que ama, no se quiere hacer igual. Sí, sí, No sí. hacer algo que no te gusta. Ujú, Y ujú. tú andas con alguien que no te gusta. Sí, es como forzado, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto en este siglo, ¿ok? Entonces acá vamos a encontrar otras corrientes filosóficas contemporáneas como Thomas Kant, como Thomas Kant. Eh, en rasgos generales vamos a leer algunas líneas conceptuales porque son más extensos, solamente las más interesantes. Dice Thomas Kant, destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Kant propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico y alteran la forma en que se realiza la investigación. El paradigma lo enfatizó como el conjunto de creencias, valores y principios que comparten una comunidad. Este filósofo nos habla por primera vez de lo que es la ciencia normal que fue concebida en la filosofía clásica y las necesidades que han tenido que dar en el cambio para llegar a una revolución científica. Entonces ya ellos nos van a ir introduciendo más a lo que es el método científico, los pasos del método científico, o sea, lo llaman como quien dice conceptualmente propiamente dicho, ¿sí? Cuando en la filosofía clásica era solamente, por ejemplo, visiones de, sí, se va a investigar, se va a explorar, ya acá nosotros tenemos en este periodo ya una prosecución de conocimientos más sólidos hacia el método científico. Entonces, él es el primero que habla de revolución científica. O sea, cuando al hablar de revolución científica es porque sintió de que ya todo lo dicho en los siglos pasados necesitaba un cambio, que tenía que adaptarse a una sociedad actual. ¿Ok? Mm, ok. Además de Kant, tenemos también a Popper. ¿Han escuchado a Popper? ¿No recuerdan haber estudiado a Karl Popper en sus... Pobre. Popper, sí, en sus estudios universitarios, dice. Es conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo. Esa sí les va a gustar a ustedes. Falsacionismo. Lo que es de falso. Falsacionismo. ¿Qué? Su obra más influyente, La lógica de la investigación científica. Ya estamos hablando de lógica de la investigación científica. O sea, aquí ya estamos hablando del racionalismo con ya hechos más predecibles ante un evento científico. ¿Ok? Destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia, o sea, una ciencia verdadera y una falsa ciencia. Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para considerarse válida. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. La epistemología de Popper contribuyó, ahí me faltó un acentico ahí, por favor, contribuyó a la construcción del pensamiento crítico de los estudiantes. Ellos ya a partir de acá, en esta etapa, todo es construcción de pensamiento crítico, reflexivo, constructivo, para poder enfrentar todos los problemas de la sociedad actual. Ok, entonces ahorita vamos a ver cuáles han sido los aportes de Thomas Kuhn a la educación y de Popper. Thomas Kuhn influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. O sea, esa naturaleza vista de una manera
no lineal para él no era conveniente, porque no había oportunidad de explorar diferentes conocimientos, ¿sí? De tener un mayor campo de acción, sino era muy limitado para él en ese entonces. Subrayó el papel de la educación como un arte por las disposiciones naturales del ser humano. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Vuelve y nos habla de cambios paradigmáticos. Él hace énfasis en esos cambios paradigmáticos. Recalcó que la educación obedece a un proceso estrictamente del ser humano, ¿sí? Como lo hemos venido conversando. Su énfasis en las anomalías y cambios de paradigma también ha influido en el enfoque de la educación científica, al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. O sea que esa exploración crítica y ese establecimiento de la idea establecida, o sea, es el poder del ser humano, o sea, del sujeto, del ser, de poder tener la voz y la propiedad de juzgar, de criticar, de poder hablar con justa razón. Él se refería era a eso, precisamente. Ahora tenemos acá los aportes de educación por Popper. Los conceptos popperianos como la falsa habilidad han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. O sea, fíjate, lo crítico y lo empírico lo juntan. Se destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de las teorías ha impactado en cómo se enseña y desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y de la comunicación efectiva. Para acá se habla de comunicación efectiva y hoy día ustedes me imagino que en algún momento habrán escuchado de la comunicación asertiva, de la que es exactamente la que se necesita como el vínculo entre un emisor y un receptor de una información, ¿sí? Entonces, esos términos han ido evolucionando con el tiempo, pero a la final el mensaje es el mismo, una comunicación efectiva, una comunicación asertiva, para que el conocimiento trascienda a donde tiene que llegar. ¿Para qué? Para que se puedan explorar y poder llegar a la construcción de un pensamiento crítico, reflexivo, que es prácticamente el mensaje que ellos nos aportan, ¿ok? Bueno, ya hablamos de Kant y hablamos de Popper. Ahora nos vamos a encontrar con un punto interesante que se denomina crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. Hoy día, ¿cómo podrían ustedes definir la filosofía de la ciencia? ¿Cómo la podrían definir en estos momentos? ¿Qué es la filosofía de la ciencia para ustedes en este momento? Es amplia, pero te diría que debería estar aquí. Pasado de qué manera al pensamiento científico de cualquier situación que se presente. Como lo decía también el profesor anteriormente, en este caso Buscar, que si realmente no tenemos la razón de algo que está ocurriendo, ¿cómo lo podemos predictar? ¿O cómo lo podemos llevar a la realidad? ¿Y cómo lo podemos solucionar? Solucionar. Sí, así es. Mario, ¿quiere opinar algo? Yo sé que está así como hoy el primer día, pero bueno, está que participa, pero... Es proactivo. Pero No, yo creo que la filosofía con la ciencia va en conjunto también con lo que era la metodología, pero aquí esto de la filosofía habría que buscarlo como más allá del concepto directo, ¿no? Para unificarlo con lo de la ciencia, que sea uno solo. Sí, Claro. sí, cuando hacemos referencia, perdón, a la filosofía de la ciencia, es porque las áreas, la ciencia está conformada por una diversidad de áreas interdisciplinarias. Por eso estos estudios de cuarto nivel se nos facilitan en el sentido de poderlos integrar cada uno en su área, a nivel de la medicina, a nivel de la educación, a nivel del derecho internacional, ciencias jurídicas, procesal penal. Es por eso, Podríamos enfocarlo, vamos a decir, si conceptualizarlo, usted me acuerdo, doctora, en torno a que la filosofía de la ciencia puede ser una disciplina que se encarga de reforzar todos los aspectos o las contribuciones empíricas, ¿verdad? A través de la investigación, con la finalidad de contribuir, ¿verdad? Con la finalidad de romper, vamos a decir así, viejos paradigmas para nosotros poder llegar a conceptualizar y reflexionar acerca de todas esas teorías, ¿verdad? Que contribuyen, por ejemplo, la filosofía
clásica, la filosofía moderna y la contemporánea. Como dice usted, a través, es que lo que estamos viendo hoy día, a través de la comunicación asertiva. Entonces son contribuciones empíricas a través de la, vamos a decir así, de los elementos científicos, a través de los cuales nosotros llegamos hoy. Podríamos hablar de los principios de la hermenéutica, cómo nosotros interpretamos el derecho. Nosotros interpretamos el derecho a través de hacer una interpretación, ¿no? Es decir, tenemos la hermenéutica y tenemos la mayéutica. Entonces, cómo nosotros conceptualizamos de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nos trae la ciencia, que predomina en este caso la contribución en el aspecto investigativo, que básicamente es la línea conceptual que nosotros vamos a profundizar de acuerdo a la reflexión y el análisis crítico que nos dejaron estos grandes filósofos. Claro, así es, Eleni, así es. Cuando hablamos de filosofía, en un sentido amplio, es el conocimiento, la sabiduría en cualquier área de las ciencias, en cualquier área de las ciencias, ¿sí? El logro, el resultado, en estos momentos nosotros poder interpretar cómo han ocurrido y se han dado los fenómenos a través del tiempo, los sucesos, la evaluación, la validación. Para el momento de cada uno de la historia de estos filósofos, para ellos era ese momento como, por ejemplo, con sus herramientas artesanales podían medir la distancia en que tal vez no era una bala, pero era una piedra, cuánto tardó en subir, cuánto tiempo, con sus herramientas en ese momento, y para ellos eso era válido. Pero como ha habido una revolución y un avance de la tecnología y la misma participación del sujeto ha contribuido en la sociedad a requerir más exigencias, más necesidades, o sea, son cambios que hemos vivido paradigmáticos y muy rápido, muy rápido. Entonces, en cada momento, nosotros en estos momentos estamos hablando y estamos comprendiendo esta etapa, pero yo estoy segura que en la que nosotros no vamos a estar, el grupo ese generacional lo va a interpretar de otra manera, pero siguen siendo las mismas bases conceptuales. Siguen siendo las mismas bases conceptuales. Entonces, sí, el área de la filosofía y la ciencia es muy amplia y es muy útil, de verdad que es un tema, es muy útil en cualquier ciencia, en cualquier área, porque es interdisciplinaria, pues es el eje transversal de todas las áreas disciplinarias. ¿Ok? Entonces, acá encontramos algo que se llama la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. La crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Obviamente fueron desafiadas, inclusive entre ellos mismos, entre los mismos filósofos, siempre han existido controversias, polémicas y discusiones, porque cada uno de ellos quiere tener la razón. ¿Sí? Claro, por eso está la escuela positiva, por eso está la crítica. Entonces una de ellas confluye con la otra. Con la otra. Que tiene los choques Los choques. paradigmáticos. Ajá, exacto. Yo uso mucho, profesora, en algunos casos, por no decir, como la unificación de criterios. Ajá. Porque cada quien tiene una visión o un objeto, Una parte diferente, visiones, ¿no?, de la óptica que vea el problema. Para usted poder llegar a... Y ahí es donde concuerdan todas y usted toma de ahí las bases de la decisión para tomar una decisión. Sí, De hecho, en ese sentido. Porque específicamente le decía el profesor, como el profesor Moncato, que se hace una ley y con el proyecto, con la profundización de esa ley, se conoce, en el tiempo, se nota que hay que reformar algo. Entonces viene la reforma de la ley, o la reforma de un artículo, porque no se consiguieron esos elementos en ese momento, pero se están viendo de otra manera. Exacto. Y muchas veces se deroga la ley. Ajá, cero, exacto. O se crea otra. El científico libre el punto de vista forense, en la ley que nosotros trabajamos, precisamente en aquel entonces, era la ley de Bajo y Maleante. Era muy inhumana. Sí, vino la connotación de la transformación del pueblo, bueno, eso apenas con la ley de... Para cambiar el juicio criminal al código. Sí. Y se regula, y pudiéramos seguirlo regulando. En estos momentos tenemos un fenómeno ahí, se crea la laguna del derecho, donde nadie se atreve a manifestarlo, pero se está ejecutando. Sí, sí, es controversial esta partecita, sí. Fíjate, todos se van modernizando, claro. De acuerdo a las necesidades. Claro, nosotros de lo conceptual, sí. También, también tenemos acá donde
Podemos decir que diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. O sea, la ciencia y la sociedad también siempre van a estar caminando juntos, evolucionando juntos, por los requerimientos y los cambios dinámicos en la que nosotros, pues, vivimos. Exacto. Ujú. Después de esto también hubo lo que se llamó la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. La crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a la certeza y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y las necesidades de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Pues yo creo que van a estar continuamente repensando esa relación entre la ciencia y la sociedad, porque la ciencia avanza y las sociedades también cambian. ¿Ok? Entonces, esto va a ser, por ejemplo, esto es un tema interesante de investigación, lo que es la parte de la razón y la necesidad de que la relación entre la ciencia y la sociedad. ¿Ves? El cambio. El cambio, sí. Sí, eso obviamente porque tienen que estudiar toda la evolución de la ciencia, los cambios paradigmáticos en las sociedades, las necesidades, Hay donde pasa que los cambios de ese para bien, no más. los cambios de ser para bien Debe o ser para para mal, bien, porque vamos creando detalles. para mejorar. Entonces, ¿Sabes por qué? Porque nosotros cambiamos como sociedad, cambiamos y evolucionamos. pero no lo hacemos a veces, no sé si nuestros antecesores lo hacían por ser, Pues por política. sí, pero yo creo que siempre existe la necesidad de un cambio para crecer. Pero para bien. Para bien, claro, para bien. Pero no digo, ¿por qué vas a hacer? Si alguien está haciendo algo bien, ¿por qué lo vas a hacer? No, no lo va a sacar, lo va a mejorar, lo debe de No, mejorar. pero libremente individual, como Ah, funcionario, ok, como funcionario. profesional. Ah, Si él lo está haciendo bien, pues lo vamos a no. Si tú estás haciendo tu función bien, tu trabajo bien, y tienes una buena estrategia, tienes un... vas a poner de superar al que está ahí. Ah, Es como el claro, supera el claro, otro. claro. Entonces no debería ser. Hay mucho que hay Ah, para mí. bueno, ya tiene la línea de investigación. Sí, fíjese. Es fuerte, eso es fuerte. Todo el tiempo lo he enfrentado, inclusive. Ah, Lo estoy lo está enfrentando. Ah, En ese sentido, choca la condición. Puede ser el conocimiento con la parte empírica o lo que tú quieras inventar. Sí, puedo inventar, pero eso es para mí. No para mí. claro. Bueno, mire, tiene ya su lado de investigación ahí. Lo voy a llamar así. Porque fíjense que todo lo que se llama disculpe, ¿no, doctora? No, La tranquila. parte investigativa, de las especializaciones, que son de pregrado, las maestrías y inclusive la parte del doctorado son líneas investigativas, donde tú empiezas a construir y donde tú empiezas a reflexionar Ujú, y lo aplicas en el campo diario. ujú. Lo aplica él, lo aplica el otro, lo aplico yo, y entonces tú vas formando un criterio propio acerca de todos los paradigmas que tú a diario estás más claro. Y ahí caemos en el método científico, y más en el área de referencia de los dos, que lo Sí, necesitan, pues, es aplicable todos los días. Entonces ellos son científicos, vamos a decir. ellos son científicos, Ellos son claro, son científicos. científicos. Claro, porque ellos abordan esa sí, Desde el punto de vista crítico. Para Claro. mí, Claro. la verdad. claro. Bueno, usted va mucho con Hegel, cuando termine de hacer Sí. su ensayo se va a identificar un poco con las teorías de Hegel. Sí. Es el trabajo. Inclusive usted puede trabajar en función de esa línea. Sí, claro. Lo decía en la clase pasada que de una u otra forma, acuérdense que yo no sé si se acuerda que colocábamos por los principios, tanto los valores como la condición ética y moral. Ujú. Ser prácticamente sin principios, sin valores que pueden gustar. Nada. Entonces, Ujú. Yo sé que eso viene como una emisión de juicio valorativo del ser humano, sin querer, axiológicamente hablando, emite juicio valorativo a los 4 minutos. A los 4 minutos del ser humano emite juicio valorativo. Sin querer. Es algo exacto. Sí. Algo involuntario. Sí, es algo involuntario. Pero entonces ahí se basa la parte del pensamiento, la constitución, cómo interpretar. Esa es otra línea de investigación muy profunda. Bueno, mira, aquí también nos vamos a encontrar con Nietzsche, Friedrich Nietzsche y sus críticas a la modernidad. Sí, yo le digo Friedrich Nietzsche. Prefiero decirle Nietzsche, porque de verdad que... Entonces, Nietzsche fue un filósofo del siglo XIX, abordó críticamente la modernidad y la razón. Fíjense, modernidad y razón.
Algunos aspectos resaltantes de sus críticas incluyen, eh, él es reconocido por estas dos grandes obras, La muerte de Dios y La voluntad del poder. En La muerte de Dios, Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. O sea, él tuvo un conflicto entre la parte de la autoridad moral, la metafísica y la religión para ese entonces. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y la verdad. ¿Sí? Porque hay que saber bien qué posición ponerse, cuándo es la verdad, bien construida y basada en una ética moral, a una verdad donde es inquebrantable por una ética manejable. Eso es muy complicado para usted. No se complica resolver críticamente. Ajá. Yo digo que una persona sin moral, de cualquier manera, pierde su esencia. Porque para mí un poder, más que la fe y más que la revolución espiritual. La moral es el frente de la persona. De la persona, es el De espejo otra de la manera, persona. no creo que yo pueda vivir de otra forma. Y he chocado siempre los cargos que he tenido por ser moralista, por ser humanista, institucionalista, por ser realmente... Usted dijo una palabra muy bonita, ¿saben qué? Esta sociedad la ha olvidado. Humanismo. Demasiado. El humanismo Se ha perdido. engloba Se mucho. ha perdido la sensibilidad del ser humano. El humanismo engloba, yo pienso, lo más profundo del ser humano en sus sentimientos y emociones, de cómo construir una sensibilidad hacia un progreso, sin afectar y sin dañar a los demás. Si pierde la esencia, uno como ser humano pierde la esencia como humano que viene. Hablamos estos días y siempre reflejo. Mientras más, como la condición del perro, mientras más, Menos. ¿cómo? Conozco el nombre, más quiero mi perro. Ajá. Y si lo vamos a punto de ser científico, es más humano el perro que el hombre. Y es más racional el hombre. El hombre. Entonces, porque el animal reacciona más humano. Sí, es impresionante. ¿Cómo es eso? Tengo esa dicotomía toda la vida. ¿Cómo así? Un animal. Pero tiene que estudiar entonces, tiene que estudiar, ¿sabe qué? El comportamiento racional. El comportamiento Racional. El comportamiento racional, sí, que tienen los animales. Uno tiene que reflejar. Claro. Con toda actitud, uno refleja muchas cosas. Y siempre lo he hecho así. La actitud es mucho. La actitud, exacto. Claro. No es lo que diga, sino como lo diga. Gracias, Gabriel. No es lo que diga, sino como lo diga. Sí. Entonces, ahí crea un comportamiento. Claro, uno puede decir una verdad dura, pero si la dice con palabras Y es dulces, la verdad. la persona la toma como la verdad Pues, y sin ofensa. Es. Entonces nos hace falta mucho esa parte de la moral para no ofender y no juzgar, aprender a juzgar no tan involuntariamente que a veces lo hacemos contra otro ser humano para no dañar. Y es un principio. Y es un Claro, principio. no juzgue. es como decir que Para no, no hay veces que una persona Ujú. sí que se sienta Ofendido. ofendido. se me pasa a diario que yo estoy atendiendo todo el que al despacho a miles de solicitudes y en un momento tengo que decirle que no, pero buscarle la forma, ¿no? Dice, no, yo no. Usted le puede decir la verdad, le puede decir de repente que no nos va a atender, pero se lo dice de una manera. Pero hay cosas que solicitan que a ese encargado que ya no tiene cómo. Claro, sí, sí, no es fácil. No, eso es Vamos a buscarle la fuerza para que la persona no se vaya, no se sienta hablando. No es Sí. para atender, no se resolver. A veces con las palabras golpeamos. Golpeamos, sí, exactamente, exactamente. ¿Usted qué le parece el conversatorio, doctora Cecilia? Doctora, Ella no observa, puedo nos mira escuchar así, mucho ¿no? a los compañeros, se escucha Ajá. muy lejos al Ah, respecto, pero considero que en el proceso de cambio nacen los paradigmas y ujú, estos son un exacto. proceso que nos permite ver en la realidad que la filosofía de la ciencia va cambiando constantemente. Por ejemplo, considero que ahorita uno de los cambios que se está viviendo es el hecho de la inteligencia artificial dentro del conocimiento. Ujú. Entonces, esto también nosotros en este momento lo vemos como una experiencia nueva que llevaría a algunos están en contra, otros están a favor de esta inteligencia artificial para la investigación y la ciencia. Pero después, a futuro, considero que van a ver si realmente estos métodos de investigación podrían servir para sacar la parte necesaria para esto. Porque obviamente, ¿qué es la filosofía de la ciencia? En sí
es el conocimiento y la práctica de las relaciones del área en el pensamiento. Entonces, yo creo que todo esto son los cambios que se están dando y lo estamos viviendo actualmente, desde los tiempos antiguos en la parte contemporánea, en la parte moderna, hasta la actualidad. Sí, exactamente, muy bien, gracias por participar. Y fíjense que otra de las obras consagradas de Nietzsche es la conocida como La voluntad del poder. Si alguno de ustedes decide trabajar en estas áreas o tomar antecedentes o referentes teóricos de estos filósofos, tienen que leer La muerte de Dios, la voluntad del poder de Nietzsche. Dice, Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas entre la voluntad del poder. O sea, ellos a veces también tienen algo de contradicciones en lo que aspiraban dar a entender, ¿no? Porque las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder. No necesariamente considero yo que sea el poder lo que nos motiva a hacer a nosotros algo, o el poder como es concebido, ¿sí? Por otro podemos concebir el poder de muchas maneras. El poder de hacer las cosas de una manera positiva, el poder de lograr algo, de un cargo, pasando por encima de lo demás, pero logro el poder. Entonces, esto tiene un mensaje bastante profundo, ¿sí? Sobre la voluntad del poder, bien fuerte, sí. Hay un refrán que se dice mucho de, digamos, nosotros van a poder el hombre lo que conseguís. Ajá, Porque se abusa del poder. abusa del poder, sí. Y ahí viene el abuso de autoridad. Y viene el abuso de lo que quieras. Y es por la falta de moral y de la parte de ética, Yo ¿verdad? creo que lo que dicen todo pues se refuerza aquello de que mientras más grande más humilde. Y qué bonito es o sea, tener uno pues la empatía, el grupo, Ajá. el equipo, disfrutar uno el momento. Sí. Estamos con la doctora Cecilia de Ecuador, Ujú. estamos con la doctora Mariela aquí, estamos con un grupo de compañeros tratando de aprender y reflexionando porque todos uno, pues, cada uno de nosotros tenemos una visión diferente y aportamos, ¿verdad? Ujú. Dentro de todo lo que nosotros queremos ahondar dentro del campo de la filosofía, que no es otra cosa sino reflexionar en torno a todo lo que han dicho todos los autores de todas las épocas. En su momento, sí. Sí. Así es, Elena, así es. Ok, continuamos con lo que es la crítica a la razón y a la verdad. Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. O sea, obviamente la razón puede ser tomada como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y y a la idea de una verdad única. También nos habla sobre la transvaloración de los valores. Propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y cuestionar las normas de los valores ya establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función a la afirmación de la vida. No son palabras muy sensibles y muy filosóficas, ¿no? Pero Yo lo voy a puntualizar ahorita, la doctora ya, que le decía que tengo algo escrito, no, nunca me atreví a publicar. Y ahorita el doctor, antes de salir, me dijo que si no publicamos, muy probablemente nos vamos a aprobar la doctorado. Y hablaba casualmente de ese tema. Yo tengo un escrito que dice: vivimos entre el bien y el mal, entre dos mundos. Tenemos como una separación inclusive hasta psicológica, donde una condición que nos parece mal puede ser bien. Entonces es una lucha entre el mal y el bien, y creo que de una otra forma, espiritualmente tenemos algo allí, donde el demonio nos acecha y la condición espiritual nos fortalece. Es como dice los 10 mandamientos, específicamente si eres cristiano y si perteneces a alguna religión, todas nos trasladan al mundo multipolar, digamos nosotros, pero espiritualmente no del amor. Tú no puedes hacer nada si no lo amas, si no lo trasladas. Sí, sí. Sí, y es un título interesante, ¿no? Vivimos entre dos mundos, el bien y el mal. Pero entonces ese puede ser su trabajo de investigación. Vivimos entre dos mundos, el bien y el mal, dos puntos, y después hacer la connotación que usted quiera, lo que usted quiera investigar. Luego tengo que ser tratado. Ah, le dijo. Sí, Sí. claro, que todo desde mi punto de vista que nosotros damos las cosas. Porque tú puedes tener un grupo, pero puedes hacerlo con amor, de una manera positiva, de una manera constructiva. Estamos en un equipo, estamos trabajando.
vamos hacia el deber ser que consolidar, ¿verdad? Un logro, estamos aprendiendo. Sí. Entonces es donde se construye lo que dice el doctor. Estamos entre una lucha entre bien y mal, pero debemos verlo todo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Sí. De reforzar, estamos trabajando en equipo, estamos luchando y haciendo lo mejor de acuerdo a los valores. Es que el ser humano es muy complejo e Sí, incomprensible. señor. Inconforme. Inconforme, Ok. incomprensible. Ah, También, conforme. Inconforme, incomprensible. Porque queremos, hay una nace la condición de la mamá hasta la condición de envidia, que dice que no hay prueba podría que me envidia. Sí. Porque cómo ambicionamos el conocimiento de la persona que toma frente, como yo, proyecto, ¿sabes? Si usted quiere educarse, estudie. Si quiere superarse, haga un padre. Sí. Y es complicado. El bien y el mal, los valores y los antivalores. Ahí tiene para que trabaje bastante. filosofando todo. ¿Cómo? En esta clase estamos filosofando todo. Sí, sí. Bien, aquí entramos a otra parte también muy interesante. Yo sé que ustedes en algún momento en su carrera en sus estudios han tocado con lo que es la fenomenología. ¿Sí? Entonces, en la fenomenología tenemos a Husserl, Heidegger y lo que es el existencialismo. Vamos a empezar con Husserl. Dice, la fenomenología, desarrollada por Edmund Husserl, es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Eso es interesantísimo, lo que es la conciencia y la experiencia directa. Aquí yo puedo decir que estoy mezclando, combinando términos ya vistos, ¿verdad? Conciencia, el ser, el nomo, la experiencia, el conocimiento, lo del empirismo, la práctica, la investigación. O sea, aquí todo se conjuga. Confluyen todas esas ideas. Sí, es impresionante cómo se han mantenido, en la aunque misma línea. en la misma línea, aunque ellos le han dado diferentes nombres, pero es lo mismo. Yo tengo que hacer una pregunta obligada. Tengo una pregunta. La clase. Tengo que poner la duda. En la filosofía así se pregunta, y entre la doctrina, ¿hay alguna diferencia? ¿Se parecen? Lo que Se pasa correlaciona. sí, Doctrinario ahí, sí, la con mi filosofía, carrera. sí, la filosofía es una ciencia de por sí. Y cuando hablamos filosofía, ustedes van a encontrar muchas veces doctrinas filosóficas. Entonces, ya esa doctrina filosófica viene siendo como un subsistema de un sistema. Me explico, la filosofía, vamos a verla como un todo, como un sistema, y las doctrinas viene siendo un subsistema dentro de la filosofía. Pero esa doctrina tiene características específicas que la hacen ser una doctrina. O sea, que es rígida, tiene principios, tiene normas y leyes, pero va solamente hacia una sola dirección, una doctrina. Algo normativo. Algo normativo. Nosotros escuchamos, por ejemplo, las doctrinas religiosas. A nivel de la iglesia hay muchísimas doctrinas. La doctrina que tienen los católicos, los cristianos, la formación cristiana. Sí, es lo que te dicen, es así. Normaliza. Es normal. Pero viene estando dentro de una filosofía porque la filosofía, entonces, en este caso, es la conducción de esa área que se quiere desarrollar. Esa es la ciencia principal. Entonces, como un eje. Entonces, los que están en esa doctrina, sus componentes y sus vínculos van hacia una misma dirección porque van a perseguir el mismo fin. El mismo fin, sí. Sí, en algunas publicaciones en internet, en libros que ustedes van a encontrar las doctrinas filosóficas, ¿sí? En vez de decir corrientes filosóficas, escuchan de repente doctrinas filosóficas, ¿sí? Pero se sirve para eso. Sí, sí, exacto. Entonces, fíjate que con Hauser encontramos algo interesante. Dice, algunos aspectos resaltantes incluyen la eidética y la reducción fenomenológica. Ahora fíjense qué significa este término tan interesante, que lo usamos hoy día y de repente no sabemos exactamente de dónde viene su origen. La eidética. Dice, utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Está utilizando a través de este método las estructuras de la conciencia, sí, y la realidad. Entonces, el método eidético no es más que El método eidético. Sí, hay de otra manera, eidético, Entonces, sí. está allí. Que no se ve bien, pero cuando Vale, le monten las láminas las grandes, pues pueden volver eidético.
porque es un método que le permite al ser humano transformar sus pensamientos y sus ideas en representaciones y mapas mentales. Entonces, cuando nos dicen nosotros, "Ah, realice un mapa mental, realice una infografía", eso es un método eidético. Eidético, sí, eidético, sí. ¿Qué es un método eidético? Es eso, precisamente transformar los pensamientos y la conciencia de lo que nosotros queremos explicar, pero representar en un mapa mental. Y viene es precisamente de Hauser a través de la fenomenología, porque es la interpretación de los fenómenos. ¿Cómo interpreto yo, o sea, cómo interpreto yo y represento mis pensamientos a través de una infografía o un mapa mental? Entonces, eso se llama eidética. ¿Ok? Entonces eso es muy interesante porque hoy día nosotros lo utilizamos mucho en los mapas mentales, la infografía, y no sabemos que viene de los estudios de Hauser en la fenomenología. O sea, fíjate, ellos qué sabios, ¿no? Cómo poder estudiar que nuestros pensamientos pueden ser representados en figuras. Claro, porque Yo tengo una técnica que utilizo mucho, el sentido de orientación, Ujú, que nos estudian respirar ujú. ¿Cuál? el sentido de orientación. Ujú. Por ejemplo, cuando uno una dirección de una sentido de orientación, por punto de referencia, lo utilizo mucho, como un Claro, GPS. como un GPS, claro, es una forma, ¿no? Es una forma de marcar algo, de determinar algo, pero a nivel de la parte de educación, la parte de investigación, no solamente de educación, a nivel de las ciencias diferenciales, de hacer ciencias investigativas, cuando el hombre necesita representar, el sujeto necesita representar una idea o un conocimiento a través de una representación, ya Hauser nos lo está regalando a través de la fenomenología, que son los mapas mentales, los famosos conocidos mapas mentales, la famosa infografía. es como nosotros, vamos a decir así, es una técnica que se está aplicando hoy día en las evaluaciones, ¿verdad? Constantemente. Totalmente, ¿por qué? Porque a través de ellos el estudiante, el participante de la zona, puede proyectar su idea a través de figuras. En el caso de ustedes y de ustedes y de cualquier eh, persona que está haciendo un estudio de investigación, un artículo, o trabajo, maestría o un diplomado, cuando les dicen, bueno, vamos, realizar la siguiente actividad, un mapa mental. ¿Ok? Entonces, si somos honestos, queremos hacer nuestro propio mapa mental, nosotros partimos de ideas y de conocimientos en un esquema, un esbozo. Entonces, después vemos cómo queremos representar ese esbozo, por ejemplo, una mujer hermosa. ¿Cómo la vamos a representar? La vamos a representar en una figura, un rostro resplandeciente, hermoso. O sea, lo que yo estoy diciendo lo estoy representando, proyectando de manera a través de una figura. Ajá. Eso es la idética. Pero entonces, claro, los jóvenes hoy día, y usted lo va a plasmar, Con el cabello negro, con el cabello... pero usted lo está pensando, Exacto. usted lo está construyendo. ¿Sí? Usted lo está construyendo. Ustedes, por ejemplo, quieren hacer la construcción, por ejemplo, a ver, ustedes lo hacen mucho en los casos penales cuando construyen los rostros. Ah, ve. Sí, sí, Sí. Y también aparte, más que todo psicológica, que de uno no, Un retrato hablado. claro. Por eso ellos lo utilizan muchísimo. que sea, que sueñas, y hay algo así que nosotros digo metafísico. Ajá, Entonces, todos los días lo vas pendientes que lo noto. ajá. De lo contrario, si no lo permite, no lo nota. Pero se también algo. Algo también, sí, también. Pero cuando, por ejemplo, ustedes utilizan mucho la parte a nivel de el retrato hablado. Se le pregunta, ¿usted lo recuerda? Bueno, si yo empiezo a pensar, sí, lo recuerdo, es así, yo empiezo a hablar Eso, y la sí, persona que está al lado toma, pero eso es la idética, eso a través de esta técnica, el retrato hablado, a través de este método. Obviamente, por eso existe el método de la corrección de la evidencia, en un sentido de reconocimiento. sí. Empieza el ser humano con el pensamiento a recordar, a construir los hechos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes adolescentes? O sea, con los jóvenes a nivel de educación media, porque los niños muy pequeños no creo que los pongan a hacer estas cuestiones de mapas mentales. Pero, por ejemplo, dicen, haz un mapa mental sobre la familia. Ah, pero entonces ellos no les enseñan
que primero tiene que pensar, haga un esquema, cómo le gustaría a su familia, o la familia con la... Entonces ellos, ¿qué hacen ahora? No, pues ellos agarran la inteligencia artificial del teléfono, un mapa mental, ya ellos no están pensando. No es No que piensan, o sea, ya lo tienen listo. En cambio, nosotros sí nos ponían a pensar y debemos hacer esa práctica porque nos ayuda a conservar la parte de la calidad del pensamiento y la salud mental. y Y esa, esa pregunta Ajá. y esa parte aplicada a la parte penal, ¿verdad? Nosotros, vamos a decir así, en nuestra legislación parte del sistema y también aplicable en el derecho comparado, nosotros lo vemos hoy día, ¿verdad? En la prueba anticipada, que es la prueba anticipada, llamamos al niño para que nos haga una reconstrucción de los hechos, antes de que a él se le olvide el pensamiento que vivió. Entonces, esa es la parte que se reconstruye. El pensamiento, y eso es lo que se llama o se denomina hoy día en nuestro campo investigativo penal, la prueba anticipada. Vamos a hacer una prueba anticipada. Sí, pero ¿qué es una prueba anticipada? Bueno, viene, vamos a decir así, de el método didáctico, que permite Una condición del pensamiento. exactamente a mí ¿Ves? conectar con esa experiencia que Sí. él vivió y el juez la agarra en ese momento y la traduce. Por ejemplo, esta técnica a nivel de la educación es muy buena, pero como les explico, entonces ya ellos tienen todas estas tecnologías, ellos rápido, pero entonces no están pensando. No lo permite construir. Y no les enseñan a construirlos tampoco. Vamos más allá. Exactamente, lo vamos a hablar. O sea, De la percepción que tiene. es buena, es una técnica excelente, también tiene mucha utilidad, pero falta la otra parte, ¿no? O sea, bueno, nada es completo ni perfecto, pero me explico, todo tiene sus cosas buenas, sus lados buenos que se pueden apreciar. Usted está explicando lo que está hablando, o vamos a decir, verificando lo que es la fenomenología, Ajá. porque se está conectando la conciencia con la proyección. Ajá. Sí, es interesante, a mí me encanta esta parte de la fenomenología. Entonces dice, bueno, destacó la intencionalidad, o sea, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Hauser buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. Bueno, esto está bastante digerible y muy interesante esta Es lo que fenomenología. explicamos bien en la práctica. Ajá. Ahora fíjate, ahora nos vamos a encontrar con Heidegger, pero Heidegger fue discípulo de Hauser. Desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. O sea, existencia y comprensión del ser. Introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana, lo que lo llamó ontología existencial, su conocimiento, su origen, a través de la existencia, de su vida cotidiana, de lo que hace a diario. Fíjense que ahí se ve reflejado intrínsecamente dentro del ser los distintos círculos en el que se mueve un ser humano, porque el primer círculo es la familia, nuestro entorno familiar. La familia. El segundo círculo es nuestro estudio. Nuestro campo, nuestra área laboral. Y luego nuestro campo laboral y es donde se traduce la vivencia que él ha tenido. Se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial, o sea, creía exactamente lo que era el entorno de la persona, el sujeto y su existencia en su entorno. Buscó comprender la existencia humana con un enfoque en lo auténtico y lo responsable. Muy lindo de Heidegger. Ahora bien, después tenemos lo que se conoce con el nombre de existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación de significado en la vida. O sea, prácticamente todo lo que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación de significado en la vida. ¿Qué es libertad para ustedes? ¿Y qué es responsabilidad? Una palabra un poco simpática en algunas posiciones o términos. En el sentido, la responsabilidad absoluta individual de cada uno. Todas las acciones que tú cometas o hagas o ejecutes tienen que ser responsables. Porque si no, no tenemos libertad, no tenemos nada. Exacto. Y si no somos responsables, sí, se va a ser responsable. Sí, son términos Muy muy profundos. Entender la libertad. La libertad es hacer lo que yo quiera, pero dentro de un campo determinado, con las limitaciones que me establecen. Es difícil reconocer nuestros errores.
Es difícil, yo creo que sí. Cuando tú no le conoces, te minimizas, por no decirlo, pero lo valoras. Si te haces responsable y conscientemente pagas o te acusa de algo, te liberas. Y ahí es donde entra la libertad y la responsabilidad. Sí. Y Bueno, yo del pensamiento del ser humano. yo Ahí creo, también viene conjugado, doctora, usted nos corrige, la parte de los valores, de la sí, elección de los valores que yo tengo. Si yo tengo valores, no, yo no debo hacer eso, porque eso es un antivalor, no está bien. sí, Yo debo ayudar a las personas, debo ser comunicativo, ¿entiendes? Pero de acuerdo con ciertos grados de responsabilidad inherente que debe ser. sí, sí, es bastante profundo todo esto, sí. Dice, sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida, lo que acabamos de conversar. Esta libertad conlleva a una responsabilidad personal propia al ser, exacto. Reconocer sus propios Reconocer sus propios errores, angustia y autenticidad. Aborda la angustia como una especie, perdón, como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo y tomando decisiones conscientes. ¿Ok? Fíjate, después de ver todos estos aspectos relevantes de la filosofía contemporánea, hay uno que también tenemos que tocar, y es lo que se llama la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Eso lo ven mucho en la parte de los compañeros abogados, en esta famosa teoría crítica. Es un enfoque interdisciplinario que combina filosofía, sociología y psicología para analizar la sociedad y la cultura. ¿Sí? O sea, fíjate, aquí se analiza lo que es la sociedad y la cultura a través de esta escuela, lo que fue la filosofía, la sociología y la psicología, unido a al conocimiento, al comportamiento de las sociedades y intrínsecamente al arte de pensar, ¿sí? Con la parte de la psicología. Algunos aspectos resaltantes incluyen crítica a la razón instrumental y lo que se llamó industria cultural. Crítica a la razón instrumental. ¿De qué manera fue concebido? Acá tenemos dos filósofos, Theodor Adorno y Horkheimer, que criticaron que la razón instrumental que, según ellos, dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Esta crítica a la razón instrumental, fíjese que cuando hablamos de instrumentalización de la cultura y deshumanización, ¿a qué creen ustedes que se refieren esos dos términos? Instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Algo de eso estamos viviendo en estos momentos, cuando nos hablamos de la deshumanización. La instrumentalización de la cultura, en este caso, el ejemplo que tenemos claro es el de la inteligencia artificial. Claro. Ese Y es, nos da transformando totalmente a la sociedad. sí, Ahí es entonces, donde viene el fenómeno de los niños que agarran el teléfono de una u otra forma y se contaminan. Eso ya es bonito. Yo lo considero como un delito, que de cualquier manera el padre no reaccione a que el niño realmente no toque demasiado en exceso ese instrumento, lo está contaminando Entonces, porque lo deshumaniza. y lo está deshumanizando. Totalmente. entonces ahorita las campañas, Tenemos una sociedad mecanizada, vamos a decir, Totalmente. robotizada. sí, pero entonces ahora están las campañas de que tenemos que humanizar la inteligencia artificial. O sea, se creó la tecnología, nos da muchos resultados, mucha facilidad, mucha practicidad. Ahora tenemos que darle la vuelta y hay que humanizarla. Porque esa inteligencia artificial, sin nosotros no es nadie. Porque nosotros somos los que le damos los prompts, las instrucciones para que se ejecute. O sea, que ella sola de por sí no camina. Entonces, ¿a quién tenemos que humanizar y educar? A nosotros mismos, a nuestros niños. ¿Sí? Porque tampoco, o sea, la tecnología es muy útil, pero hay que saberla utilizar. Y tiene su propósito. Y tiene, sí, sobre todo en la formación de los niños y los adolescentes, no al nivel nuestro, pero al nivel de ellos, sí necesitan mucha protección y sí, mucho daño. Sí. Se está comprobando que automáticamente los niños se están utilizando los memes o los que practiquen mucho juego hasta pañales, Ujú. porque no se paran ni hay verdad. Sí, sí. Entonces, es una humanización hacia la cultura y la educación con respecto a esto que, pero fíjate que ya tenía nombre, instrumentalización de la cultura y deshumanización. Hay otro aspecto también que ellos nos nombran, que es la industria cultural. Introdujeron la noción de industria cultural argumentando que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado
que alinea a las personas y perpetúa el control social. Fíjense, ya aquí ellos hablan del producto de consumo estandarizado. Nosotros vivimos en una sociedad consumista. O sea, una sociedad que depende de una moda, de un consumo, de los móviles, de las lactos, bueno, Todo. todo, todo. Entonces ya para eso tiene nombre, se llama industria cultural para esa época, sí. Bien. Bueno, ya prácticamente para culminar, podemos mencionar otros filósofos destacados en esta filosofía contemporánea, porque es que son muchos. En algún momento ustedes se van a encontrar con Michel Foucault, que incluyó la teoría social y la teoría cultural, que también es muy interesante. Paul Ricoeur, filósofo francés, que exploró temas en la hermenéutica y en la filosofía de la interpretación, también muy interesante. Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, que ha sido una figura central en la teoría crítica contemporánea. También tenemos a Jean Foucault, filósofo francés, que contribuyó al postmodernismo y la filosofía del lenguaje, entre tantos que pudiéramos seguir mencionando. Entonces, finalmente, estos pensadores, aunque abordaron diferentes espacios de la filosofía y la teoría social, comparten un compromiso con la crítica social y cultural. Sus ideas han influido significativamente en el análisis crítico de la sociedad moderna y postmoderna. Bueno, y finalmente tienen un compendio de 3 referencias bibliográficas seleccionadas en el contenido programático que ustedes le entrega al YESI. Hay muchísimas más las que yo les coloco en las actividades para que puedan complementar. Entonces, ¿cuál es el compromiso que vamos a tener esta semana? ¿Sí? Para que Mario se ponga al día, el doctor también que está de viaje también se ponga al día. Esta semana van a tener Vamos a darnos esta semana de plazo para que, por ejemplo, las actividades de la unidad 2, como decimos ya en la introducción y poderlas cubrir cabalmente, van a tener un conjunto de actividades a través del aula virtual. Entonces nos vamos a estar comunicando por el grupo. Ya se subió, no se subió. Si alguno tiene alguna dificultad, pues me pueden escribir. También en el aula virtual está el correo por contacto y uno se comunica, pero yo sé que hay veces es más fácil en el teléfono, en el WhatsApp, porque por los trabajos a veces están manejando y no pueden que entrar al aula, que la clave, entonces es más directamente para que ustedes puedan cumplir, y yo también me sienta tranquila, con lo que respecta a la unidad 2. ¿Ok? ¿Qué falta de actividad a evaluar? Falta la actividad número 3, ¿sí? Yo la subo en la plataforma, les coloco, les asigno las instrucciones, un tiempo cómodo para toda esta semana, de manera que ustedes las puedan subir, puedan trabajar tranquilamente, más las actividades de la unidad 2 que están pendientes. ¿Ok? De esa manera lo vamos a hacer, doctora Cecilia. Doctora, ¿Qué le una parece? pregunta. Es decir, que la unidad 2 ya no sería para hoy 7, sino nos dejaría abierta para hasta la próxima semana. Sí, pero a través del aula virtual. A través del aula Ya, virtual van a recibir las indicaciones. ya, perfecto. Y Perfecto. cuando Gracias. cierra Era la inquietud la actividad de cuando cierra. Pues, como no hay, no le veo dificultad, que podamos dar sábado 14, hasta el sábado 14. La actividad número 2. 2, sí. O sea, la 2, pero no, perdón. La 2 es la de Hegel que ya está abierta, sí, la de Hegel ya está abierta, el ensayo de Hegel con sus instrucciones. Pero puedo habilitarla a los compañeros que no la han podido subir para que se pongan al día. La 3, estaba confundida, la 3, sábado 14, sábado 14. ¿Y hasta cuándo está Aquí no cierran. la de Egel? La de Hegel ya venció. Creo que es hasta hoy, perdón. Hasta hoy no sé. Claro, yo la voy, ¿Por qué? no, yo la voy a volver a habilitar porque Sí, Mario para que sí, se ponga al día y los compañeros también. La voy a dejar abierta también hasta el sábado 14, junto con la 3, para que puedan complementar y durante la semana nos vamos comunicando. Lo importante es que no nos perdamos, porque a veces, claro, estamos en una época que a veces llega familia, estamos cumpliendo algunos trabajos, pues todo se nos complica, ¿no? También somos seres humanos, necesitamos descansar y compartir O sea que hasta el 14. hasta el 14. Cierre. El cierre de la asignatura total. De hoy en 8. Vale, está De hoy bien. en 8, sí. De manera después, hacer alguna revisión, algo que necesitemos. Yo tengo revisión con el coordinador, con el profe Giorgi, con el doctor Giorgi. Ellos tienen su proceso académico, administrativo, bueno, hacen sus auditorías y después, pues, ya, claro, obviamente las notas las coloco en la plataforma con su respectiva retroalimentación. La unidad 3
a mí me gusta manejar un cuadro de filósofos con sus aportes en la filosofía contemporánea. Pero como cuando tengo un solo grupo, lo dejo en forma general. Cuando tengo grupos interdisciplinarios, voy haciendo enfoques con cada grupo. Entonces, por eso yo les coloco para ciencias jurídicas, procesal penal, o, perdón, ciencias forenses y relaciones internacionales. Entonces, doy las opciones para que puedan montar sus cuadros y sus filósofos dependiendo de su área de desempeño. Un cuadro comparativo, Un doctor. cuadro comparativo, sí. Es interesante ver porque en ese cuadro comparativo se pueden resumir los aspectos más resaltantes, más o menos y son Que libres. aportó tanto a los Sí, filósofos sí. de la Y lo importante es que ustedes pueden escoger los que ustedes deseen en el área de la filosofía contemporánea, con los que ustedes más se identifiquen. ¿Ve? Yo les asigno 5 porque, para que no sea ni muy poco ni muy amplio, porque eso es demasiado para Son leer y cinco. revisar. Pueden 5. ser de los 5, todos son 5 o pueden ser menos de 5. No, pues yo les coloco 5. 5 es bien. Por ejemplo, tú te enfocas a nivel de relaciones internacionales, los que están en ciencia jurídica, porque parece mentira, porque esta gente trabajó y estudió en cada área.